Televidentes jardineños, bienvenidos a un nuevo episodio de Lo Nuestro. Hoy tenemos un conversatorio muy importante. Hoy vamos a hablar no solo, este año Jardín cumple 160 años de fundación, pero además se conmemora un hito muy importante en la historia de Jardín y es también el recordar a un personaje que marcó el devenir y la literatura, por así decirlo también, de nuestro municipio. Se trata de Manuel Mejía Vallejo y sus 100 años de natalicio. Para hablar precisamente de la vida de este hombre y de la importancia que tiene para nuestro municipio y por qué no también para municipios cercanos como Jericó, me encuentro con Rosa Matilde Vázquez. Ella es docente en el municipio, y también me encuentro con la presidenta del Centro de Historia, la profe también, Olivia Marulanda Orozco. Bienvenidas las dos, ¿cómo se encuentran? Muy bien, Marco Fidel, muy contentas de estar aquí en el canal compartiendo con ustedes este gran acontecimiento que se va a llevar a cabo en el municipio de Jardín. Rosa Matilde y yo pertenecemos a la Corporación Centro Histórico y Cultural Marco Jaramillo de nuestro municipio, y desde el año pasado estamos empeñados en conmemorar este natalicio tan importante para el municipio, y lo tenemos organizado para mayo, que precisamente Jardín cumple 160 años de fundación. Entonces, por eso estamos aquí compartiendo con ustedes, televidentes, este gran acontecimiento que se llevará a cabo el 23 de mayo. Claro, los jardineños, puede que algunos, quizás la mayoría, tengan una idea de quién es Manuel Mejía Vallejo, quizás como escritor, quizás hayan leído algunas de sus obras, pero no todos los jardineños, y más ahora que el pueblo, digamos, ha crecido tanto en población y que han llegado también foráneos, pues para muchos puede pasar desapercibido este personaje. Yo quiero que le contemos un poco a la comunidad quién es Manuel Mejía Vallejo. Buenos días. Pues es muy importante realmente pues estar acá haciendo como esta difusión, y sobre todo porque cuando uno va y busca en la biografía de Manuel Mejía Vallejo, aparece que nace el 23 de abril, justo pues el día que se conmemora el Día del Idioma, y que nace en Jericó. Entonces siempre se ha tenido en cuenta como que el escritor es de Jericó. En algún ensayo de los que él escribió, uno que se llama específicamente Vida y Obra del Autor, editado por la Universidad Nacional, a partir de unas grabaciones que le hicieron en conversaciones en el Paraninfo, él va a decir que se da el privilegio de ser un escritor que tiene 2 cunas de nacimiento. La razón, pues es más o menos la siguiente, todo tiene como su historia. El abuelo se remonta como al proceso de la colonización del suroeste. El abuelo de Manuel, don Manuel Mejía, Manuel María Mejía, viene a Jardín más o menos en la década antecíticos de 1860. La fundación de Jardín aparece en 1863, que fue como el proceso de la junta de unas personas que se reunieron para establecer entonces cómo iba a ser el trazado. Años antes, 6 años, don Manuel Mejía llega acá, el abuelo, y se establece en el Salado o el río Docató. Él ahí adquiere unas minas de sal que las va a explotar. Posteriormente, pues entonces él empieza a llegar su familia, su esposa se queda en Jericó, él venía de Jericó, y uno de los hijos, don Alfonso, se viene a estar con él. Don Alfonso es el papá de Manuel, casado con doña Roxana Mejía. Ellos entonces se van a establecer en Santa Gertrudis y ellos van a ser varios hijos, 9, 10 creo. Manuel va a ser el 5º hijo. Están entonces en Santa Gertrudis y Manuel, ya está en embarazo de Manuel. Y llega pues una carta avisando que la mamá de don Alfonso está muy grave en Jericó. Ella viene y le pide al médico del pueblo que si le autoriza el desplazamiento de ella. Entonces ella se va pues para Jericó a estar con su suegra, y estando allá nace Manuel. Pasa la dieta y regresan a Jardín, ¿cierto? La infancia de Manuel va a estar entonces, y la infancia, su adolescencia,
va a estar marcada pues esa primera etapa de vida en el municipio de Jardín, específicamente pues como en la vereda. Sus padres van a construir la escuela de Santa Gertrudis. Hay una señora de apellido Echeverry que va a ser docente allá. Y él va a crecer ¿con quién? ¿Rodeado de qué personas? Que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Él va a crecer rodeado de campesinos, va a crecer rodeado, estamos hablando pues del año 1900, la década de 1920, él nace en 1923, y está rodeado de campesinos, está rodeado de indígenas, porque si bien don Manuel María pues adquiere en un proceso con los indígenas la mina, él nunca desplazó a los indígenas permanecieron ahí en la orilla del río San Juan, pues el Docató es más adelante pues va a ser el nombrado el San Juan. Entonces, él también crece escuchando las historias de los indígenas, escuchando las historias, él menta en su primera novela, La tierra éramos nosotros, va a mencionar un indígena que pasaba más de 100 años, y que le contaba muchísimas historias. Entonces, son esas las voces que él va a escuchar, la de los campesinos, la de los indígenas, y su madre y padre que le leían, y le contaban muchas historias. Posteriormente, cuando el quinto o el primero o segundo año de bachillerato, viene entonces al pueblo, que él siempre se va a referir del pueblo como la aldea, viene al pueblo y se va a ubicar en la casa de su tía, que es donde es la casa de José Leonel Franco, encima de Tortas Pan. Ahorita pues Olivia va a mencionar que se va a hacer un reconocimiento ahí este año. Y va a estudiar en el Colegio de Varones San Antonio, cuyo director era don Marcos Jaramillo, y existe una fotografía de varios estudiantes con varios docentes, y ahí pues aparece Manuel. Esa fotografía la debemos también como mostrar. Entonces, listo, ellos se quedan acá, pues él viene a estudiar acá, en los fines de semana se iba pues para la finca, y más o menos 13, 14 años se van a vivir a Medellín. Estando en Medellín, entonces, ¿eso qué significó para Manuel? Una ruptura, o sea, de la vida del campo pasar a la vida de la ciudad. Eso significó para él, pues, fue un cambio muy significativo. Entonces, termina su bachillerato en el colegio La Bolivariana, empieza a trabajar, y recuerdo que hay la anécdota más o menos se refiere así. Está viendo una película, no se sabe bien si es mexicana o es norteamericana, en la cual el protagonista lo desplazan de la tierra, se tiene que ir de la tierra. Y él no termina la película y sale impactado, compra un cuaderno Norma de hojas amarillitas y se entra para una cafetería y se sienta y escribe los 2 primeros capítulos de su primera novela, La tierra éramos nosotros. Es una novela que, pues, desde el colegio hemos hecho el ejercicio de estarla leyendo. Ya llevamos 2 años, 3 años haciendo ese proceso. Me parece que es un ejercicio es una novela que los jardineños debemos leer, porque es una autobiografía de Jardín en la década del 20, del 30, del 40. Incluso Manuel va a contar que en ese primer ejercicio, pues muy pasional y sin mucha formación literaria, él va a nombrar ahí personas que de verdad existieron. No cambian los nombres. Tal vez el único nombre que él cambia, él va a ser el protagonista, quien nos va a contar la historia, es el único nombre que él cambia es el de él. Y no se va a llamar Manuel, sino que se va a llamar Bernardo en la obra. Y básicamente lo que hace la historia es contar lo sagrado que era para él la tierra, lo significativo, las historias que contaban los campesinos, las historias que contaban los indígenas, cómo se trabajaba en esa época la tierra, qué productos se sacaban, cómo era un día de feria en el pueblo, cómo era un día de fiesta, los romances, hace muchas descripciones del paisaje.
Ahí va a describir muchísimo, por ejemplo, los farallones del Citará. El nombre también de la novela obedece a que estando él acá, viene más o menos cuando tiene más o menos 20 años, estando acá entonces don Alfonso por apuestas o por dificultades pues como económicas debe vender la tierra y le manda una carta a Manuel, un poder diciéndole: venda usted la tierra, entregue usted la tierra, haga el negocio con el Señor, porque yo no quiero volver por allá, porque ustedes eran la tierra éramos nosotros. Ese es el nombre que es muy bonito de la novela que sale en 1945. De ahí en adelante, entonces, Manuel, bueno, en el 48 sucede el gaitanazo, él va a participar en Medellín, va a liderar unas manifestaciones en contra de esa situación del asesinato de Gaitán, y a raíz de eso él tiene que irse del país. Va a estar más o menos unos 9 años por fuera del país, entre Venezuela, que estuvo 2 años, y Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador. ¿Qué labor va a ejercer en estos países? Va a ejercer la labor de periodista para la prensa pues en estos países. En algunos pues debe irse pues por las declaraciones de un pensamiento muy liberal, que es lo que va a manifestar en contra de dictadores. Finalmente, bueno, estando en Centroamérica, entonces se empieza a postular a concursos de cuentos y empieza a ganar. El Milagro, Al pie de la ciudad, cuentos que están recopilados en un libro que se llama Cuentos de Zona Tórrida y que de una u otra manera son escritos de 1951 a 1962, y en esos cuentos él va a reflejar una realidad política de Colombia, pero también de lo que él estaba viendo en Centroamérica. El escritor escribe de acuerdo a lo que ve en su contexto, a lo que se enfrenta, a lo que reflexiona, a lo que le impacta, y tal vez en esos países veía también desigualdad, injusticias, abuso del poder, desplazamiento del campesino, una guerra, ¿cierto?, por un gigante, pues por alguien que quería explotar las tierras. Entonces todo eso lo va a aparecer reflejado en Cuentos de Zona Tórrida. Hay un cuento que es La venganza, y es casi que el cuento que es como la síntesis de su novela El día señalado, una novela que van a ganar el premio Nadal en 1963. Y hay una anécdota muy bonita de ese premio, porque Manuel está aquí en Jardín, aquí con los amigos. Él usualmente siguió yendo, él vende la tierra, pero él siguió yendo, siguió viniendo aquí a Jardín. Y entonces, que llegan y lo buscan, o sea, se escuchan que se ha ganado el premio Nadal, y alguien va y lo busca donde él se quedaba. Manuel, que usted se ganó el premio Nobel. Como que lo relacionan. Y entonces, él dice: no, esos son cuentos. Cuando prenden la emisora, y sí, era el premio, pero era el premio Nadal. Entonces ese día cuenta Juan Luis Mejía en una entrevista y en varios conversatorios, refiere pues como la anécdota, y dice que eso fue un día de fiesta, de celebración aquí en Jardín. El día señalado es una ruptura, es como una época y un estilo literario, es como una etapa de la producción de Manuel, donde va a hablar de toda esa situación social y política y económica del país, y posteriormente ya después del 63 empiezan a aparecer muchísimas novelas. Tarde de verano, está La casa de las dos palmas, pero antes de La casa de las dos palmas está Al pie de la ciudad. Son alrededor de 11 novelas. Los abuelos de cara blanca, está también El mundo sigue andando, en Tarde de verano. Hay mucha referencia a Jardín, hay lugares de Jardín, hay personas de Jardín. Él describe el parque, o sea, uno se ubica en Jardín. En la obra de Manuel uno ve más a Jardín realmente que pues a Jericó. Y hay una saga, y yo pienso que lo hemos reconocido mucho como por La casa de las dos palmas, que es la que recibe el premio Rómulo Gallegos en el 89,
Y la Casa de las Dos Palmas, incluso pues miren que hay hasta un sitio turístico, que esa es la Casa de las Dos Palmas, que ese es el lugar que queda pues cerca por la Floresta. Y la novela como tal se compone como de 3 textos, es una trilogía, que son Tarde de Verano, La Casa de las Dos Palmas y Los Invocados. Y básicamente, ¿qué va a referir pues ahí como en esa trilogía, en esa novela? Pienso, va a hablar es de la saga de los herreros, la historia de los herreros. ¿Quiénes fueron los herreros? Son los fundadores, ¿cierto? ¿Qué pasa con ellos? Todo el trasegar, cómo es ese hombre que se enfrenta a la tierra nueva, a qué se está enfrentando, qué adversidades tiene, tumbar el monte, fundar una ciudad, trazar toda la dinámica pues en torno a eso. Cómo se sostiene ese proceso fundacional, cómo hay un crecimiento, ¿cierto? Y pues en ese proceso pues también están los valores familiares, la parte política, la parte económica, todo ese proceso pues que implica pues un proceso fundacional. Y después están, digamos, los nietos que van quedando de descendencia, la tercera generación de ese proceso fundacional. Entonces, ahí Manuel hace parte, porque pues don Manuel fue fundador, estaba en 1860 en el Cañón, los padres, Alfonso va a ser como la segunda generación y Manuel viene siendo como la tercera generación. Y ahí a mí me parece que de una teoría, y es que Manuel fue muy, muy amigo de Rosalía Peláez, y Rosalía Peláez también nieta de un fundador. Entonces ellos se encontraron en ese diálogo de nietos de una generación de hombres que vinieron a establecerse acá. Entonces eso es como a grosso modo un poco de lo que es Manuel. A medida, profe, que usted nos menciona precisamente esta última esta trilogía a la que haces referencia de precisamente de Manuel Mejía Vallejo, y me perdonan de pronto la comparación, pero a mí lo que se me viene instantáneamente a la cabeza es Macondo de Gabriel García Márquez, y entonces empiezo a preguntarme por Balandú, porque de niño precisamente llegué a confundir Balandú con Macondo, y entonces quiero saber de pronto si Manuel Mejía también, digamos, desarrolla un universo similar a como es Macondo con Balandú dentro de su obra literaria. Sí, claro. El nombre de Balandú, pues hay una estudiosa muy tesa de la obra de Manuel que se llama Eliana Urrego. Vamos a tener el privilegio de tenerla pues acá en la Semana de la Cultura, invitadísimos a escucharla. Es una mujer muy elocuente, es una mujer que habla y explica muy bien todo el sentido de la obra de Manuel. Entonces ella va a decir que buscó, leyó, escudriñó esa voz de Balandú, de dónde viene el significado de Balandú. Y ella dice que como tal, no hay o sea, el significado de Balandú es, digamos, el nombre que él le quiso dar como a la aldea, a Jardín, y Balandú es una voz indígena, por lo mismo, porque pues él creció rodeado de los indígenas, entonces ahí como que le da también esa importancia pues a la comunidad. En Verachamí, que también es relevante pues en todo nuestro proceso fundacional. De hecho, pues valga también decir acá que estaban primero ellos que los blancos o los colonos que llegaron al suroeste. Estaban primero los indígenas de Carmatarrúa, que llegaron más o menos en 1820. El primero que llega es Vicente Guaticamá, y con él se viene una gran cantidad de personas, ¿cierto? Bueno, y que se establecen pues acá en el territorio, y hay un asunto pues como de tierras con ellos. Don Gabriel Echeverry les va a entregar por allá como en 1878, les va a escriturar la parte de la tierra donde ellos están, pues acá el resguardo. Entonces Manuel sí crea un universo, ¿cierto? Balandú es ese nombre con el que nombra ese universo, ese pueblo, donde va a crear entonces todo un proceso donde va a hablar de la colonización, donde va a hablar cómo fue ese proceso, no desde el dato histórico, sino desde el dato vivencial, la historia, ¿cierto? Y esa es una manera muy práctica de contar, y poética y bonita, y elocuente y literaria de contarnos la historia del pueblo, ¿cierto? La colonización, los historiadores dan los datos y se referencian pues en todo lo que han investigado, pero a partir de una novela se
como lector se entiende más y se comprende más lo que fue el proceso de fundación. Entonces va a crear pues como todo ese espacio, va a crear toda la geografía, va a crear todo un lenguaje, le va a dar voces a muchas personas. Eso es muy bonito en Manuel, porque él pone a hablar al indígena, al campesino y al digamos, al intelectual o al que tiene una formación casi que al mismo tiempo. ¿En qué sentido? Todos tienen desde su experiencia, desde donde están ubicados, todos tienen algo que contarnos. Entonces, con Gabriel García, ¿cierto? Voy a referir aquí algo que dice Memo Ángel, y es que Colombia se comparte, pues tiene muchas regiones, y cada región tiene sus novelistas, sus escritores. Él dice, Gabriel García Márquez es el novelista de la costa atlántica, es el novelista del Magdalena, ¿sí? Hay una crónica muy hermosa de García Márquez contando cuando vine a estudiar a Bogotá, que era venirse en un ferry desde Barranquilla por el río Magdalena hasta llegar a Honda. Memo Ángel entonces dice, Manuel Mejía nos cuenta la historia del suroeste, la historia de la colonización antioqueña, en esos libros, en esas historias. Entonces son como dos, digamos, grandes escritores que nos van a referenciar dos regiones distintas de Colombia. Y mira, y uno las comprende y las entiende. Yo he conocido más de historia, a mí me gusta mucho la historia, pero he conocido más de historia leyendo literatura, porque uno se ubica en el contexto del autor también. Claro, al final creo yo que tanto Macondo como Balandú terminan siendo cualquier pueblo de nuestra Colombia o de nuestras regiones, pero también nos ayudan a entender un poco como esa Colombia, digamos, no tan contada en la historia. Y en el caso de Gabriel García Márquez, pues, y Macondo, pues toda esa región, digamos, de la costa, lo que ocurre, por ejemplo, con la masacre de las bananeras, y bueno, Manuel Mejía Vallejo en nuestro contexto, digamos, esa parte no tan contada como usted lo decía, que es más vivencial, donde no nos vamos pues a referir solamente como a fechas, a datos y a personas, digamos, destacadas, sino a esa cotidianidad que termina siendo, y que yo trato de repetir mucho en los programas de Lo Nuestro, la cotidianidad que hace cada uno y que va formando en ese como entrelazar, va formando la historia de todos, la historia del pueblo en este caso y la historia del suroeste, como usted bien lo decía. ¿Cuál es entonces la importancia, ya después de lo que hemos hablado, de homenajear o de conmemorar el natalicio de Manuel Mejía Vallejo? Bueno. A ver, yo antes de responderle esto, quiero contarle que Manuel Mejía Vallejo vivió en Santa Gertrudis y por allá precisamente tenía finca mi familia, ¿sí? Entonces les tocó en su infancia compartir muchos momentos. Mi papá en vida nos contaba que a él le tocó ser arriero con Manuel Mejía Vallejo y con su familia por allá en Santa Gertrudis. Luego Manuel Mejía, cuando estuvo aquí en la década del 70, que inclusive nosotros le celebramos los 70 años en Jardín con todas, con mucha alegría, él contaba muchas anécdotas de cuando vivía en esa región y compartía con todos esos campesinos, como lo decía Rosa Matilde. Recuerdo también cuando abrieron la carretera y entró el primer carro de Río Sucio en esa década del 70, fue como en el 73, 74, no lo tengo como muy preciso, él estaba aquí en Jardín, inclusive vivía enseguida a la iglesia donde se va a hacer un parque al padre Juan N. Barrera. Ahí en ese balcón que era la casa de don Indalecio Peláez, ya cuando ya se empezó a fundar a Jardín, porque antes vivía don Indalecio vivía donde hoy es Balandú, el hotel de Confenalco. Por eso se llama Hotel Hacienda Balandú, porque era la hacienda del Jardín. Allá, entonces, don Indalecio vivía ahí, en esa casa, y más adelante, en la década del 70, él vivió en esa casa, en ese balcón, se sentaba ahí a leer y a compartir con sus amigos. Inclusive recuerdo mucho a Toba, que era
que era uno de los personajes más amigos de Manuel Mejía. Aquí ellos se buscaban, a ambos les gustaba el tango y compartían momentos buenísimos entre ellos y con muchas personas de aquí de Jardín. Entonces estábamos con él sentados en el Coca-Cola, enseguida de la iglesia, cuando la bulla que entró el primer carro de Río Sucio. Recuerdo mucho esa parte. Bueno, el Centro de Historia de Jardín, desde el año pasado, como les dije ahorita, se propuso conmemorar los 100 años de natalicio de Manuel Mejía Vallejo, y precisamente el 23 de mayo de cada año se conmemora la fundación del municipio de Jardín. Entonces, desde el año pasado programamos que el personaje de este año a quien se le iba a hacer homenaje iba a ser a Manuel Mejía Vallejo, por toda esa importancia literaria y por toda esa importancia que no solamente en Jardín, sino en Antioquia, a nivel nacional, a nivel mundial, tiene para la literatura, ¿sí? Y lo importante que es que los estudiantes y las generaciones nuevas conozcan este referente tan importante, porque es que ya se ha perdido mucho con la tecnología el leer estas obras, ya le ponen atención a otros temas, y yo pienso que es bueno rescatar eso. Entonces, la idea nuestra es dar a conocer la historia de estos personajes que han dejado huellas en el municipio y que no solamente se queden en un papel, sino que todo el pueblo la conozca y siga sus pasos. De alguna manera nos dejaron unas enseñanzas grandísimas. Entonces, este año lo vamos a dedicar a Manuel Mejía Vallejo. Desde enero hicimos un preámbulo y se presentó en el municipio una película o un video que había de los 70 años de Manuel Mejía Vallejo en el municipio de Jardín. Una película pues no con mucha tecnología, pero se pudo rescatar y mostrar al pueblo, a mucha gente fue, para que fueran conociendo lo que fue Manuel Mejía, el significado que tuvo para nosotros. Con eso se abrió pues como el año centenario del municipio de Jardín. Luego en abril, es que es el 23 de mayo, día oficial del nacimiento de él, ¿sí? Entonces se va a conmemorar ya en los colegios el homenaje al Día del Idioma, se va a celebrar y durante todo el año en los colegios se está trabajando sus obras, cuentos, novelas, y se está hablando de Manuel para que los muchachos lo tomen como referente. Eso es en abril. Nosotros no programamos muchas actividades en abril porque lo estamos celebrando en conjunto con Jericó. Entonces con Jericó nos pusimos de acuerdo y que ellos lo hacen en abril y nosotros lo hacemos en mayo, precisamente cuando Jardín cumple 160 años. Entonces ese día va a haber todos los actos protocolarios, inicialmente una Eucaristía con invitación a todo el pueblo jardineño, izada la bandera, el himno nacional a primera hora para que toda la gente ponga su bandera en sus casas. Luego a las 10 de la mañana aproximadamente vamos a hacer la programación oficial, los actos protocolarios en la Basílica, la Inmaculada Concepción de nuestro municipio. Después de que hagamos esos actos protocolarios, vamos a descubrir una placa y una forja que se va a colocar en la casa donde él vivió en sus años de juventud, en los años que estuvo estudiando en la institución educativa antes, Colegio San Antonio. Eso lo vamos a hacer el 23 y en las horas de la tarde vamos a tener un conversatorio y donde va a participar el Centro de Historia de Jericó, el Centro de Historia de Jardín y algunos invitados de la familia y escritores, ¿sí? Eso lo vamos a hacer en el Teatro Rafael Leonidas Velázquez. Ya el jueves 25 de mayo vamos a hacer un encuentro nuevamente con algunos escritores también invitados. Van a estar en las horas de la mañana en la institución educativa San Antonio. No sé si alcanzaremos a tener participación de otros colegios. Estamos
terminando de organizar la programación, luego la haremos oficial y en esa actividad queremos también hacer un reconocimiento al Centro de Historia Jericó, que está cumpliendo 60 años de fundación. Y en las horas de la noche, la Corporación Centro Histórico y Cultural Marco Jaramillo nos vamos a reunir porque ese mismo día cumplimos 33 años de haberse fundado nuestra corporación. Entonces, es una fecha muy importante para nosotros como corporación, como jardín, y sí, destacar estos momentos, sí. Durante toda la semana va a haber programación. Yo solamente le estoy informando lo que vamos a hacer nosotros como Centro de Historia, pero hay una junta organizadora de esta Semana de la Cultura que empieza el 23 de mayo, martes, y termina el viernes, con actividades todas en el teatro, en las calles, en espacios como Jardín de Jardín y ¿cuál es el otro? En el teatro. Sí, en varios espacios del municipio. En Guayaquil, sí, va a haber una actividad, un despliegue de tango, de representaciones, de personajes. Sí. Va a haber una programación muy variada que oportunamente la estamos ajustando para darla a conocer de manera oficial. Y en el mes de agosto va a haber un programa que se ha celebrado varios años, y es Narrativas Pueblerinas. Este año va a estar... Interrumpo ahí, profe, antes de irnos hasta agosto, y cabe recordarle a la comunidad que durante el mes de mayo pues vamos a tener una nueva edición de las Fiestas de la Rosa. Tradicionalmente se celebran cada 2 años, pero la administración municipal ha decidido hacer estas 2 versiones continuas, es decir, la del año pasado y la de este año, a raíz de los 2 años de pandemia que interrumpieron, digamos, la secuencialidad de la celebración. Tengo entendido, o es lo que ha informado la alcaldía, que durante este puente de mayo vamos a tener esas Fiestas de la Rosa. Luego el 23 de mayo, creo, si no estoy mal, es un martes, perdón. Vamos a tener entonces lo que usted nos hablaba, precisamente la conmemoración de los 160 años de fundación y los 100 años del natalicio de Manuel Mejía Vallejo, y vamos a continuar con la Semana de la Cultura, así que va a ser una oferta muy amplia de celebraciones, de arte, de cultura, para que la comunidad se vaya agendando. Ahora sí, conténnos un poco de lo que va a ocurrir en agosto también. En abril, el 21 de mayo también va a haber, pero ya en el marco de las Fiestas de la Rosa, vamos a hacer una caminata o una ruta literaria, siguiendo los pasos de donde vivió Manuel Mejía Vallejo. Ese no queda en la Semana de la Cultura, sino que queda en las Fiestas de la Rosa, ese sábado. También la estamos organizando, oportunamente también le estaremos dando a conocer muy pronto toda la programación oficial de esa semana. Y ya lo de agosto es que el Centro de Historia con el grupo de Narrativas Pueblerinas presentamos un proyecto al Ministerio de Cultura, el cual fue aprobado, y el tema son los 160 años de vida municipal y el natalicio de Manuel Mejía Vallejo. Entonces así es que vamos a tener una programación muy variada. Esperamos que toda la comunidad nos acompañe y participe de estas actividades, porque ha habido mucho esmero de parte de la administración municipal, del consejo, de la corporación cultural, de la escuela de música. Confenalco se ha vinculado. Precisamente mucho. Se me había olvidado mencionar, Confenalco nos ha invitado, no sé si ya pues ya estarán confirmadas las fechas o si ya la invitación es abierta pues a toda la comunidad, pero tengo entendido que ellos están preparando también una programación especial creo que es el 13 y el 15 de abril, es una semana precisamente después de Semana Santa, donde van a tener eventos en el teatro y en el Hotel Hacienda Balandú, solamente digamos dedicados a Manuel Mejía Vallejo. Van a tener conversatorios, exposiciones, entonces creo que la agenda va a estar muy nutrida entre abril, mayo y agosto, y quienes se la vayan a perder en Jardín pues van a tener también la posibilidad de disfrutarlo en Jericó. Sí, inclusive nosotros vamos a participar por invitación de Confenalco para ese 15 de abril.
nosotros, el Centro de Historia, va a participar en ese conversatorio donde vamos a hablar de Manuel Mejía aquí en Jardín. Sí. Y entonces son muchas las actividades, muy variadas para todos los públicos, y creo va a haber comparsas, pues muchas actividades que, como les dije ahorita, estamos haciendo los últimos ajustes para esa programación que va a estar muy enriquecida. Profe Rosa, ¿cómo son los últimos años de Manuel Mejía? Pues él va a pasar en Siruma, una finca en El Retiro, y entre el 80 y hasta el 94, yo creo que antes del 80, él es el director del taller de escritores de la Biblioteca Pública Piloto. Ahí siempre, pues, no sé si eran los miércoles o los jueves, a las 4 de la tarde, pues, daba su taller en torno, pues, a conversaciones, la lectura de textos, un taller muy nutrido. De ese taller hizo parte Luis Fernando Macías, un escritor, profesor de la Universidad de Antioquia, que vamos a tener el privilegio de tenerlo en el colegio en el mes de mayo, y también va a ser parte de la semana de un conversatorio durante la Semana de la Cultura. Bueno, entonces va a ser parte del taller el taller, y en el 94 se enferma y vaya a estar en la casa en Siruma, dándole, o sea, igual en la producción, ¿cierto? De esa última década va a salir Los Invocados, su novela Los Invocados, que es prácticamente la que termina y cierra la saga de los herreros, que había iniciado con La Casa de las Dos Palmas. Y Los Invocados es, pues no he tenido pues todavía el privilegio de leerla, pero pues lo que he escuchado es como ese hombre que empieza como a hablar como con los muertos, con los que ya no están, y le empiezan como a hablar acerca de cuando estaban, y el proceso por la tierra, y bueno, y el asunto es como invocar a los antepasados. Bueno, y también queremos contarles que parte de las cenizas de Manuel Mejía Vallejo fueron traídos al municipio de Jardín, reposan en la Casa de la Cultura, y esperamos ahorita con la restauración de dicha casa tenerlos en un lugar muy especial, porque nosotros siempre hemos considerado a Manuel Mejía Vallejo como nuestro, ¿sí? Nosotros siempre decimos que es jardineño, y bueno, compartimos los dos municipios, y bien parecidos que son en muchos aspectos. Tenemos ese privilegio de compartir este escritor jardineño y jericuano. Ahí hay una anécdota también, y es que cuando Manuel muere en el 98, pues lo velan en la biblioteca pública, y esperan hasta que Rosalía Peláez llegue hasta allá. O sea, hubo un derrumbe, tuvieron que pasar pues como que hubo unas situaciones complicadas en la carretera, pero no lo enterraron hasta que Rosalía, su gran amiga, llegara, lo viera. Y Rosalía llega, le lleva un ramo blanco de rosas, y está unos minutos, y luego se lo llevan a enterrar. Es a ella a quien le entregan las cenizas. Y yo recuerdo muy niña, que hasta hace poco que teníamos pues acceso al museo, ella le organiza, y inclusive hay hay una escultura del rostro de Manuel, y hay una fotografía. Ella le organiza un espacio dentro del museo a Manuel con sus cenizas. Es importante resaltar que con nosotros se han estado vinculando personas muy queridas en el municipio. Entre esas, don Jorge Giraldo ha estado haciendo un trabajo muy interesante sobre Manuel Mejía Vallejo. Esperamos algún día poderlo dar a conocer muy pronto. Creo en Narrativas Pueblerinas se dará a conocer ese trabajo que le está haciendo. Hay una escritora también, Cruzana Echeverry, que es jardineña, y precisamente ella es la que
nos va a traer a otros escritores, al doctor Macías, a Macías y a Emilio Restrepo. Emilio Restrepo, que fueron amigos personales de Manuel Mejía Vallejo, y también al escritor, al rector de la Universidad AFID, el doctor Mejía, Juan Luis Mejía. Sí, yo creo que vamos a tener el privilegio de tenerlos. Entonces, son muchas las personas que se han estado vinculando con esta actividad en el municipio. Bueno, una muy nutrida agenda y unas anécdotas, unas historias que nos hablan no solo de Manuel Mejía Vallejo, sino de su importancia para el municipio de Jardín, para el suroeste y por qué no para Colombia. Y bueno, sin pensarlo, creo que nos pasamos un poco, estábamos pensando si en realidad esta conversación nos iba a nutrir los 30 minutos del programa, y como pueden ver, realmente lo supera, porque la historia es realmente importante, bien dicen. Si no sabemos de dónde venimos, pues tampoco sabremos para dónde vamos. Entonces creo que la invitación para cerrar este programa es precisamente a la comunidad para que se vincule con estas actividades, para que conozcan la obra de Manuel Mejía Vallejo, para que reflexionen sobre ella, por qué no sobre Jardín y sobre el devenir histórico de nuestro municipio, y para que participen de esas actividades culturales que son tan importantes para nosotros como pueblo. Muchas gracias por su sintonía, muchas gracias a ustedes por la asistencia al programa, y nos vemos en una próxima entrega de Lo Nuestro.